Pascua o el Pesaj judío tiene una gran relación con la Pascua cristiana, tiene una gran relación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de que Cristo murió en la cruz, esto es algo impresionante porque es un hecho histórico, es un hecho espiritual, fue un hecho real como tal, un hecho que marcó una trascendencia fuerte en nuestras vidas. De hecho, estamos aquí porque recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que he tenido la oportunidad de estar en 3 ocasiones en Israel, en Tierra Santa, y en las 3 veces que he tenido la posibilidad de estar allí. He ido a la tumba, he ido al lugar que como cristianos creemos que es la tumba de Jesús, o el jardín de la tumba, en inglés es The Garden Tomb, es el lugar donde está allí, ese lugar donde Jesús resucitó, donde Jesús se levantó de los muertos, y a veces me he detenido minutos, e incluso en uno de los viajes estuve un par de horas allí solo mirando ese lugar de lejos y sintiendo realmente lo que allí sucedió, lo que allí pasó. La verdad es un hecho glorioso, un hecho maravilloso. Este lugar está ubicado, por así decirlo, en la parte norte, tal vez en la puerta de Damasco, cerca a la puerta de Damasco, tal vez a menos de 1 kilómetro de distancia, atravesando unas calles importantes allí, y es un lugar que está cerca incluso de un cruce de grandes caminos, y ahí existe también una especie de terminal de buses, o sea que el lugar donde Cristo murió y donde Cristo resucitó, que están muy cerca los 2 lugares, es un lugar donde se cree que en tiempos antiguos por allí circulaban muchos comerciantes, así que Jesús muere en un lugar no dentro de un templo, no dentro de una sinagoga. Jesús fue crucificado en las afueras, Jesús fue crucificado en un lugar público, Jesús fue crucificado en un lugar donde pasaban muchas personas y hablaban tal vez diferentes idiomas. De hecho, el nombre que le colocan allí en la parte alta de la cruz a Jesús es un nombre que estaba en diferentes idiomas para que todas las personas que pasaran por allí, pues evidentemente lo pudieran leer. Esto nos da como una luz, nos da como un mensaje bien interesante y poderoso que tiene que ver con que la predicación o el evangelio iba a ser también abierto a los gentiles, iba a ser abierto a las naciones. No fue encapsulado Jesús dentro de una sinagoga, no fue encapsulado dentro del templo que era como el lugar sagrado para los judíos. No, Jesús murió afuera para hacer testimonio a las naciones, para hacer testimonio a los pueblos, para poder en cierta manera ya trazar un camino que solamente Él iba colocando y plasmando, diciendo: el evangelio va a ser para todo el mundo. Y por esa razón tú y yo estamos aquí, por esa razón tú y yo somos cristianos, somos creyentes, porque creemos en un Cristo que murió y evidentemente resucitó al 3er día. Así que el lugar es bien interesante donde fue colocado nuestro Señor Jesucristo. Ese día en que Jesús muere, ese día que creemos que fue un día viernes en cierta manera, una antesala del Shabbat, una antesala del sábado, del día de descanso judío, es un día interesante porque suceden muchas cosas, muchos acontecimientos. Bueno, de hecho en esta semana están sucediendo muchas cosas que son parte de la pasión de Cristo, son parte de lo que Cristo está viviendo. Fueron días intensos desde la entrada a Jerusalén, fueron días bien difíciles en los cuales Él iba y venía en juicios y en cosas que estaban sucediendo y que estaba pasando, porque los líderes judíos no estaban realmente muy felices, no estaban muy de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo y con todo lo que estaba pasando. Así que deciden de una u otra manera, bajo sus complots, tratar de eliminar a Jesús de la escena. Así que suceden muchas cosas. Algunos estudiosos verídicos, o algunos estudios verídicos mejor, se cree o dictan que Jesús murió el 14 de Nisan, exactamente lo que coincidiría con la fecha de la Pascua judía, en el cual se sacrificaron los corderos allí en Egipto por el pueblo de Israel. Así que es exactamente la misma fecha, y es interesante pensar de que algunos se creen, y la Biblia misma dice que
que Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde. Antes de eso, entre el mediodía y las 3 de la tarde, pues hubo las 3 horas más oscuras tal vez de la historia, un eclipse de los más extraños que pueda haber existido. Este sí realmente fue un Black Friday y fue un viernes muy negro, muy oscuro, pero pasaron varias cosas cuando Jesús muere. A las 3 de la tarde la Biblia dice que Jesús emite su última palabra y dice: consumado es. Todo ya está hecho, todo ya está desarrollado. La obra que el Padre le había dado a Jesús ya estaba completa, ya estaba lista. Así que suceden varias cosas interesantes. Suceden cosas como que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Suceden cosas como que la misma tierra tiembla. Las tumbas de algunos se abrieron, incluso de algunos justos, dice la Biblia, especialmente en Mateo, que resucitaron y que comenzaron a caminar incluso por las calles de la ciudad de Jerusalén. Varios hechos interesantes, varios hechos que realmente marcan una relevancia tremenda, que fueron hechos históricos, que fueron hechos que fueron comentados no solamente por historiadores cristianos o judíos, sino por historiadores externos a la misma cultura hebrea, a la misma cultura judía. Así que este es un hecho histórico. Estamos y somos creyentes, somos cristianos, porque Cristo murió y porque Cristo resucitó, y porque Él no es solamente una historia que alguien contó, sino es una realidad que estamos viviendo todos nosotros y que la hemos experimentado y que hemos sido cambiados y transformados por esa realidad. Así que hay un gran paralelismo, hay una gran analogía. La Biblia habla de que Jesús fue nuestro Cordero Pascual. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, la Biblia dice lo siguiente: al siguiente día o al día siguiente, Juan el Bautista vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su parte, el apóstol Pablo también escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, escribió: pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. También escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, el mismo apóstol Pablo diciendo: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Así que hay una tremenda analogía en esto, y quiero en cierta manera ir mirando algunas cosas interesantes, alguna analogía, para luego concluir con una gran aplicación para nuestras vidas en este día de hoy, en este hermoso viernes de hoy. La Biblia da a entender, y también la tradición judía, que en el Peshá o en la Pascua judía se hacían varias cosas interesantes. Hasta el día de hoy se siguen haciendo. Hay varias cosas que Jesús también, cuando hizo esa última Peshá o esa última Pascua, hizo también junto con sus discípulos. Recuerde que antes de morir Él hizo lo que llamaríamos la última cena o la última Peshá, la última Pascua, junto con sus discípulos en ese momento agónico antes de morir, horas antes tal vez de padecer ese aprisionamiento y luego encarcelamiento, juicio y posterior crucifixión. Fue momentos difíciles, pero el Señor Jesucristo también llevó a cabalidad y conocía perfectamente la ley, conocía las tradiciones, conocía absolutamente todo. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo es el fin de la ley. No quiere decir que con Cristo se acabó la ley, sino que la ley tenía como objetivo mostrar a Cristo como la foto completa, la foto revelada de lo que en el Antiguo Testamento se hablaba con relación a Él. La historia y la tradición judía dice que en la Pascua generalmente hay cuatro copas que se sirven, y que en medio de esta cena, de esta Peshá, se van tomando cada una de ellas, pero cada una de ellas tiene una simbología interesante. Cada una de ellas representa algo poderoso y algo glorioso. Por ejemplo, la primera copa nos habla de la santificación. Es una copa que tiene que ver con que Dios escogió al pueblo, también lo santificó, lo apartó, lo dedicó para Él. Es su pueblo, Él lo escogió, y en la Biblia nos habla de que ese plan inicial
Dios lo hizo a través primero de Abraham, y luego cuando sucede esta Pascua judía, también ratifica ese pacto cuando saca a su pueblo de Israel, de la nación de Egipto. Así que suceden como 2 veces prácticamente en las cuales Dios está llamando a su pueblo, escogiéndolo, santificándolo. Y cabe recalcar que tú y yo también fuimos santificados por Cristo Jesús. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos santificó, nos separó, nos apartó para vivir una vida diferente. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida diferente, y esto representa esto. La santificación es realmente un proceso que vivimos todos los días, que vivimos cada momento, cada instante. Hay un proceso de santificación en nosotros, y esto representa tal vez esta primera copa. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que el Señor Jesucristo, en el capítulo 22 para ser exacto, en el versículos 14 al 18, dice lo siguiente rápidamente: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa, y Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Así que la primera copa que se toma prácticamente en esta Pascua, y que Jesús mismo lo hizo, tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la dedicación, tiene que ver con el apartarse para las cosas de Dios. Cristo murió por ti y Cristo murió por mí para que nos apartemos para vivir una vida para Él, una vida que realmente sea trascendental, una vida que sea ejemplar, una vida que, como en la misma escritura está allí plasmada, una vida donde hagamos frutos dignos de arrepentimiento. La segunda copa que generalmente se toma en este Peshá, en esta Pascua, ¿está bien? Es una copa que recuerda el sufrimiento, que recuerda el momento crítico, que recuerda el momento difícil. El pueblo de Israel tuvo que vivir las primeras plagas, por lo menos, allí en Egipto, y no fue fácil para ellos también estar en opresión, estar en esclavitud, estar en esos momentos tan difíciles. No fueron fáciles, fueron muchos años. Algunos teólogos dicen que 400, otros que 300, algunos no se han puesto de acuerdo con relación a cuánto tiempo fue realmente la esclavitud que el pueblo de Israel tuvo allí en Egipto, pero fueron momentos de opresión, fueron momentos muy críticos. Y cuando se toma esta copa, en cierta forma se recuerda ese sufrimiento, se recuerda ese momento crítico y ese momento difícil. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 39, Él dijo lo siguiente, o por lo menos está plasmado lo siguiente. Él dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa copa implicaba el sufrimiento que Él estaba viviendo. Sin embargo, dijo el Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo sufrió. Cristo fue crucificado por ti y por mí, para que nosotros entendamos que a veces hay sufrimientos en la vida, que hay momentos difíciles, que hay momentos críticos, pero que son necesarios en un proceso que Dios está llevando a cabo y adelante en nuestras vidas. Por eso no sé en qué lugar me estés escuchando, no sé en qué parte de Perú, de Colombia o de Bolivia o en algún lugar me estés escuchando, pero quiero decirte que lo que estás viviendo y el sufrimiento que tal vez estés pasando es posiblemente parte del proceso que Dios tiene para tu vida. Al fin de todo esto, Dios se va a glorificar. Al fin de todo esto, Dios va a hacer una obra maravillosa. Al fin de todo esto, van a nacer cosas tremendas y gloriosas en tu vida. Van a nacer cosas que tú nunca has imaginado. Va a haber un renacer en tu familia, va a haber un renacer en tu vida espiritual, va a haber un renacer en tu ministerio. Van a haber cosas increíbles que Dios va a plasmar, pero que es necesario a veces forjarlas, que es necesario a veces procesarlas para que Dios se glorifique de una manera especial como tal. La tercera copa tiene que ver con la redención. Mira cómo vamos en ese orden interesante. Primero hablamos de una copa de santificación, luego una copa de sufrimiento, de aflicción, luego una copa de redención. La copa de la redención es donde se ratificaba de que Dios iba a redimir, a pagar un precio, a libertar a su pueblo y a sacarlo de allí, de Egipto, con brazo extendido. Iba a ser glorioso, iba a ser maravilloso. Y cuando uno hace la analogía con Cristo, la Biblia dice que Dios sacó a su pueblo
de Israel con brazo extendido. Los llevó allí con un poder, con una gloria, con una autoridad increíble, colocando a Moisés para poder liderar todo ese proceso, como Dios lleva al pueblo a través del desierto para que pase a ese momento allí difícil y logre entrar futuramente a la tierra prometida como tal. Esa es la copa de la redención. La Biblia dice, Dios saca al pueblo de Israel con brazo extendido, pero también la Biblia habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Ustedes van viendo cómo Jesús cumplió a cabalidad cada una de estas cosas, siendo él mismo el cordero, siendo él mismo el sacrificio, siendo él mismo el que murió, siendo él mismo el que dio su propia vida para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados y nuestra vida fuera libre, así como el pueblo de Israel fue libre de las garras del faraón, del pueblo de Egipto, como en la Biblia está escrito. Él sacó al pueblo de Israel con brazo extendido, pero Cristo murió con los brazos extendidos por ti y por mí. Él murió con sus brazos extendidos en una cruz de madera. Allí fue crucificado de una manera cruel, de una manera sangrienta, bajo un juicio totalmente ilegal, absurdamente ilegal, injusto por demás. Pero Él con sus brazos extendidos te dio la libertad, me dio la libertad, nos dio la libertad para vivir una vida diferente, para vivir una vida gloriosa. Él murió por ti y por mí y extendió sus brazos para que nosotros alcanzáramos la salvación a través del sacrificio que Él hizo por nosotros allí en esa cruz, allí en ese madero, en el monte Gólgota, en el monte de la calavera. Qué tremendo es esto, hermanos, comprender esta circunstancia. Qué tremendo es ver que Cristo es el mismo Cordero Pascual, es el mismo sacrificio que murió. Y la cuarta copa que se toma también en la Pascua, en el Pesaj judío, ¿está bien? Tiene que ver con una copa donde cantan un himno y donde alaban a Dios, donde glorifican a Dios. Los judíos todavía en sus sinagogas o en sus casas, cuando realizan esto, entonces cantan uno de los tantos himnos que están escritos allí. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente: luego cantaron un himno y salieron del monte de los olivos. Qué interesante cantaron un himno y pareciera que con esto se inicia una nueva etapa, con esto se inicia una nueva era, o mejor dicho, una nueva dispensación en la historia de la humanidad. Y es interesante porque después de todos estos temas, después de que ellos comían o tomaban mejor las copas, comían la cena, tomaban la tercera y cuarta copa, ellos tenían la costumbre de dejar la puerta abierta, porque ellos en su tradición todavía piensan que va a venir el profeta Elías para preparar el camino del Mesías. Pero tú y yo, que somos creyentes, que somos cristianos, sabemos que Elías ya vino y sabemos que Cristo Jesús también vino y por eso lo hemos recibido en nuestro corazón. Pero ellos dejan interesantemente la puerta abierta a lo profético, la puerta abierta a lo que vendrá, la puerta abierta a lo que Dios hará. Y yo creo que es interesante tener en cuenta esto, porque hay que dejar la puerta abierta a las cosas que Dios tiene, a las cosas que vendrán en un futuro. De esto y de las circunstancias que estamos viviendo, vamos a salir adelante, vamos a seguir adelante. Esto es algo difícil, tal vez inédito lo que estamos viviendo con esta pandemia, pero estamos seguros de que Dios nos va a sacar adelante de todas estas circunstancias difíciles y que va a guardar a nuestras familias y que va a guardar y proteger a todos y cada uno de nosotros y que vamos a salir adelante y de aquí vamos a salir fortalecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que hay una analogía interesante, hay una analogía entre lo que pasó allá en Egipto y lo que pasó allá esa noche, porque esa noche dice la Biblia que salieron las huestes, 600,000 hombres que salieron esa noche, fue la noche más gloriosa, incluso salieron después de despojar a los egipcios en todas sus riquezas que luego iban a ser usadas para construir el tabernáculo, para construir el templo y para hacer otras cosas maravillosas. Es interesante cómo Dios
fue canalizando todas las cosas, Dios fue guiando todas las cosas. Hay varias ideas que surgen de todo esto. Y yo quiero, antes de terminar, yo quiero compartir contigo 3 o 4 ideas también, 3 o 4 palabras, anexarle a lo que ya hemos visto de las copas, pero 3 o 4 palabras que nacen de la Pascua, que nacen del sacrificio de Cristo. Es interesante, leía bastante en estos días con relación a lo que pasó allá en Egipto, y la Biblia dice que colocaron evidentemente la sangre en los 2 postes y en el dintel de la puerta de cada una de las casas de los judíos. Es interesante porque el grafema N, está bien, el grafema N o el símbolo, una especie de N, quiere decir en hebreo vida. ¿Sí? Así que cuando el ángel de la muerte, cuando el emisario de la muerte iba a pasar por alguna de las casas de los judíos donde había vida, él no podía entrar, porque la muerte no puede estar donde está la vida. Y la Biblia dice que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Si tienes a Jesucristo, tienes la vida, y la muerte va a pasar de largo. La palabra hebrea, peshá, como ya le dije, significa pasar de largo. Él es tu protector, Él es tu ayudador de una manera maravillosa. Así que rápidamente quiero darte cuatro palabras, por lo menos. Hay 5, los judíos tienen por lo menos 5 palabras que surgen de este hecho interesante y que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Número 1, tienes que tener memoria de lo que ha pasado. La memoria. Hay gente que se ha olvidado de lo que Cristo Jesús hizo por él. Hay gente que se ha olvidado de los milagros que tal vez ha recibido de parte del Señor Jesucristo. Hay gente que se ha olvidado de cómo el Señor los rescató y de dónde los rescató, de dónde los sacó. Si ya no había esperanzas, ya no había nada que hacer, ya el médico había dado un dictamen negativo, pero yo te animo en esta noche, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, a que recuperes tu memoria y recuerdes que Cristo lo hizo por ti. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y tal vez te ha bendecido y tal vez ha hecho milagros, tal vez te ha protegido, tal vez te ha guardado como hizo con el pueblo de Israel. Él ha salido a tu encuentro para bendecirte, para colmarte de favores, para coronarte de misericordia, no con un virus. Él te corona de misericordia, Él te corona de favores, Él te corona de la gracia y de la bendición. Por eso ten la memoria necesaria para recordar esos hechos históricos, espirituales en tu vida que marcaron seguramente algo importante y trascendental en tu corazón. Por eso no te olvides lo que Cristo hizo. Los judíos son un pueblo de historia, los judíos son un pueblo de memoria. Cada una de las cosas están establecidas y son transmitidas de manera escrita, de manera oral, a través del Talmud, de la Midrash, de la Torah, de todos los libros que ellos tienen, porque ellos consideran que cada hecho tiene que remarcarse. Todo lo que Cristo ha hecho en ti, recuerda cada día, recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda cómo Dios te ha bendecido, porque lo que has vivido hasta el día de hoy es solamente un comienzo de lo que vendrá para tu vida, porque vendrán momentos maravillosos, pero conecta esa historia del pasado con el presente, con el futuro, para que entiendas de que hay un eterno presente, Jesucristo, el Rey de Gloria, que quiere bendecirte. Por eso, número 1, ten memoria. Dios quiera y Él te ayude a que no te dé ese Alzheimer espiritual y que olvides las cosas y que olvides lo que Cristo hizo por ti. Número 2, tienes que cada día desarrollar fe. Tienes que cada día estar seguro y estar confiado de que con la ayuda del Señor y con la ayuda del Todopoderoso tú vas a salir adelante, que ninguna dificultad será insuperable. No existe en Dios, no existe el término coincidencia. Tal vez la coincidencia es una manera en la cual Dios está como en el anonimato, pero es Dios actuando de una y otra manera. Dios va a actuar en tu vida, Dios se va a glorificar en tu vida de una manera especial, de una manera bella. Solamente ten fe, así como Jesucristo le dijo allí a Jairo, le dijo ten fe. Solamente basta eso, solamente basta tener fe y confiar en que Él lo va a hacer. Él va a hacer la obra, Él se va a glorificar. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Eso es lo que cada día tú y yo tenemos que realmente
realmente aumentar y desarrollar en nuestras vidas. Los judíos también son gente de fe, y yo quiero que tú te animes a ser un hombre y una mujer de fe, donde tú me escuches, donde estés, en el rincón donde estés, allí en tu alcoba, allí en la sala donde estés viendo esta predicación, esta palabra. Desarrolla la fe y la confianza en Cristo. Esto es importante. Los judíos tuvieron fe de que un día iban a salir de Egipto, y así sucedió. Tenemos fe que Dios se va a glorificar en tu vida, y así va a ser. Tenemos fe de que va a ser sanado, y así va a ser. Tenemos fe de que Dios te va a proveer, y así va a ser. Lo tercero que es interesante y que se extrae de todo esto es la importancia de la familia. Nosotros estamos en familia. Yo estoy aquí con mi esposa, con mis hijos. Evidentemente no salen todos aquí en la presentación, pero estoy con mi esposa, estoy con mis hijos. Estamos en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de preparación a Dios, porque la única manera de poder cambiar una sociedad, la única manera de poder cambiar un país es desde abajo hacia arriba, partiendo desde la familia, donde se desarrolla la identidad, donde se desarrollan los valores, donde se plasman los principios realmente que van a transformar a una sociedad como tal. Todo comienza en la familia. La familia es la base de muchas circunstancias, y Dios permita que este tiempo que estamos viviendo, tanto en esta Semana Santa como en este tiempo de encierro, de encapsulamiento, de cuarentena, sea un tiempo en el cual Dios nos lleve a mejorar una relación con nuestra familia y nuestra familia con Dios, y de esa manera ir expandiendo esa misma relación a las naciones, ir expandiendo esa misma relación al mundo entero. El mundo entero sepa que lo más importante es la familia. Por eso en los últimos años, en los últimos meses, el enemigo ha tratado de desbaratar la familia con conceptos absurdos, con conceptos errados, tratando de dañar lo que Dios estableció. Dios no estableció ni llamó a su pueblo a través de una reunión multitudinaria, un evento político o social. Dios estableció como tal su pueblo, y nos ha establecido a nosotros a través de la familia. Dios llamó familias, Dios trabajó en familias, y yo creo que Dios va a trabajar con tu familia como está trabajando con la mía. Un saludo grande a tu familia donde esté. Abrázalos allí, porque tú no sabes las circunstancias que puedan pasar, pero Dios se va a glorificar en tu vida de una manera maravillosa. Y finalmente, otro concepto que sale de esta Pascua y este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es responsabilidad. Yo creo que como creyentes y como cristianos somos responsables por el mundo en que estamos viviendo. Somos responsables por todo lo que está pasando. Y hemos sufrido, tal vez, hemos pasado momentos difíciles. Seguramente que sí, tú has pasado momentos difíciles, todos hemos pasado momentos difíciles, pero los momentos difíciles en la vida, a veces Dios los permite para que tú y yo tengamos un concepto realmente de las injusticias, un concepto y una empatía con aquellos que están sufriendo, y podamos entenderlos, podamos realmente comprenderlos, podamos sentir el dolor que otros están sintiendo. Hoy por hoy el mundo está convulsionado, y no sabemos lo que pueda pasar después de que se levanten todas estas medidas. Seguramente mucha gente va a estar sufriendo, mucha gente va a estar tal vez sin empleo, mucha gente va a tardar en recuperarse económica, anímicamente, espiritualmente, emocionalmente, no lo sabemos, pero ahí estaremos para hablar de Cristo, ahí estaremos para compartir el Evangelio, ahí estaremos para compartir la palabra, ahí estaremos para animar al cansado, para animar a aquel que no quiere caminar más, aquel que no quiere seguir adelante, para aquel que piensa que la vida se acabó, pero la vida no se ha acabado, la vida continúa. Y hoy más que nunca, hoy en este viernes en el cual celebramos la crucifixión, o más bien no celebramos, recordamos la crucifixión de Cristo Jesús, quien murió allí por ti y por mí. En este día quiero que tú te animes y que seas una persona que entiendas de que así como Cristo, como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con brazo extendido, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti con los brazos extendidos.